Buen día, hermanos. Les traigo el devocional que toca hoy. Lo titulé El Evangelio que despierta. Tiene que ver con que en estos días estuve escuchando mucho un mensaje que la verdad me produjo una gran tristeza. Que quizás si lo hubiera visto o leído en lugares donde no se reconoce a nuestro Dios o a Jesús como único Salvador, no me habría llamado tanto la atención. Lo preocupante y también doloroso es la cantidad de personas que, siendo de nuestras congregaciones, o al menos estando en ellas, lo permiten y aún peor, lo apoyan. Estas personas, este mensaje reduce a Dios a simplemente alguien que ama. Pareciera que los demás atributos de Dios desaparecen y que solo queda el amor. Tienden a dar un evangelio tan distorsionado y tan peligroso que su mensaje no alarma a los inconversos, más bien los adormece, los justifica. Su mensaje cae bien en la gente, su mensaje no produce incomodidad. Se refugian en el amor de Dios para enseñar que Él no puede odiar porque Él es amor, Él no puede castigar. Se olvidan de que Dios es fuego consumidor y que uno de sus grandes atributos es su ira. Se olvidan de la justicia, se olvidan de la santidad de Dios. Se olvidan en sus mensajes, en sus discursos, de que hay una puerta estrecha y un camino estrecho. Diluyen el Evangelio a tal punto que dicen de que Dios te ama y si vos entendés eso vas a ser salvo. Confunden las distintas formas que tiene Dios de amar. Y sinceramente me siento obligado a decir que rechazo profundamente ese mensaje. Y puedo decir y creo que podemos decir abiertamente que lo odio. Y alguno quizás dirá, ¿cómo odiar? Eso no está bien, no hay que hacer eso. Les voy a leer la definición de odio. Dice, el odio es un intento por rechazar o eliminar aquello que te genera disgusto. Y puedo decir que odio porque amo y porque busco amar. Leía la otra vez, si yo amo a los judíos, no puedo permanecer indiferente ante el holocausto. Si yo amo a los niños, no puedo ser indiferente al aborto. Así como Dios ama la santidad, necesariamente odia el pecado. La obra entera de Dios nos lleva necesariamente a esta afirmación. Cuando todos los pecadores sean condenados eternamente y con Dios solamente estén aquellos que fueron santificados, justamente Dios habrá cumplido ese intento por rechazar o eliminar aquello que le genera disgusto. Esto es el pecado. Dios odia porque ama. Si a Dios le fuera indiferente el pecado, entonces no amaría la santidad ni la justicia estaría en él. Si amamos el Evangelio, debemos odiar todo aquel mensaje que busque destruirlo, que lo cambie, y no permanecer indiferentes ante esto, no simplemente dejar. Con esto en mente debemos saber que no fuimos llamados a cambiar el Evangelio, simplemente para caer bien en este mundo. Nosotros estamos para mostrar al mundo sus faltas y las consecuencias que esas faltas acarrean. Vamos a leer un pasaje en Ezequiel capítulo 33, versículos 1 al 9. Dice el versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado,
pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Dios nos puso por atalayas en este mundo de pecado. Es nuestro deber anunciar al mundo que Dios va a mandar su espada y que su ira va a caer sobre todos aquellos que no hayan sido salvados con la sangre de Jesucristo. Nuestro Evangelio sí es una buena noticia para aquellos que nos salvamos, pero es una noticia de condenación y sufrimiento para toda la eternidad para aquellos que se pierden, para aquellos que lo rechazan. Muchas veces decimos que Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Y eso es en parte cierto y en parte no. Dios amó a todos y envió a su Hijo, eso es cierto. El amor de Dios se demostró a todas las personas, pero el amor de Dios por sus hijos es un amor especial, no es el mismo amor. Es un amor que el cual no tiene por los pecadores. El Salmo 5 dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. El Salmo 7 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. El Salmo 11 dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. En Proverbios 3:32 dice: porque Jehová abomina al perverso. En Juan, en el Nuevo Testamento 3:36, unos versículos después de decir que Dios amó al mundo, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Sí, la lluvia cae para el justo y para el impío, el sol sale para ambos. Dios amó a todo el mundo y gracias al sacrificio de su Hijo, hoy gozamos de ese amor, aquellos que fuimos salvos y aquellos que todavía no lo han sido, que no aceptaron el Evangelio, también están siendo salvos de la ira y de la justicia y del castigo divino. Si no fuera por eso, hasta nosotros también hubiéramos caído muertos antes de llegar a la cruz. Pero cuando Dios mira a un hijo suyo, ve su deuda pagada, ve sus pecados ya consumados en la obra de Cristo. No es la misma forma que mira al pecador. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, leíamos recién. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, pero es su amor el que detiene su ira. Pero también dice la palabra: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Esto nos llama a advertir al mundo de la gran condenación a la que se dirige y que la ira de Dios caerá sobre sus cabezas si no se arrepienten. El Señor dijo que dará el pago y tenemos que advertir a la gente. El mensaje del Evangelio incomoda, ofende. Dice 1 Corintios 1:18 que la palabra dice, parafraseando, la palabra de cruz es locura para los que se pierden. Y algunos dicen: bueno, entonces si con nuestro mensaje les ofendemos y molestamos, ¿cómo entonces van a convertirse? Sería más lógico que usemos palabras suaves o palabras persuasivas, así es más fácil que ellos deseen arrepentirse, pero se olvidan que la salvación proviene de Dios y solo de Él. De nada sirve diluir el Evangelio para que suene mejor o más razonable, porque nuestra salvación no nace por la razón ni por nuestro entendimiento. Somos salvos por obra divina. Ninguno de nosotros puede decir que es salvo porque es más inteligente que el otro. Ninguno de los que escucha podría decir: yo fui salvo por mí mismo. Yo, sin ninguna influencia de Dios, decidí por cuenta propia buscarle y seguirle. No es que encontramos razonable el Evangelio y entonces por eso fuimos salvos. Eso nos llevaría a decir que nosotros mismos elegimos la salvación porque es lo que más nos convenía, como si se tratase de una negociación con Dios. De hecho, es todo lo contrario. El Evangelio no solamente escandaliza, sino que a través de la locura del Evangelio, Dios ordenó destruir toda sabiduría del sabio, frustrar la inteligencia de las mentes más brillantes y humillar el orgullo de todos los hombres con el fin de que nadie pueda jactarse. Como está escrito: el que se gloría, gloríese en el Señor. Nuestra tarea es ser atalaya, alertar a los que se pierden por más que no les guste, por más que se ofendan, por más que quieran perseguirte.
Así como un médico no puede ocultar la enfermedad porque la noticia le arruinaría la vida al paciente, nosotros no debemos ocultar la enemistad de Dios con el mundo y las consecuencias que eso acarrea. Debemos ser cuidadosos de apartarnos de cualquier tentación de adaptar nuestro evangelio a las tendencias del día, a los deseos del hombre carnal o a la marcha política de turno. No tenemos derecho a diluir la ofensiva del evangelio o de civilizar las demandas radicales que hace solo para hacerlo más llamativo a un mundo caído o a miembros carnales de una iglesia. No debemos ser hostiles con el inconverso, eso es verdad. Pero recordemos que hay uno solo que busca y ese es Dios. Si vamos a esforzarnos en hacer que nuestra iglesia, nosotros, nuestro mensaje, sean complacientes, que sean complacientes para Él y no para el mundo, para quien va ese mensaje. Porque la obra la hace Dios. Si vamos a causar una ofensa, mejor que sea hombres carnales y perversos, y que no sea una ofensa hacia Dios. Tengamos mucho cuidado, hermanos, a la hora de dar el mensaje del Evangelio, de no estar adaptándolo a la cultura o a las personas que se los estamos dando, solo por una cuestión de cómo me van a mirar. Recordemos, hermanos, que la salvación no se produce por qué tan buena sea nuestra oratoria, qué tan buenos seamos, qué tan bueno sea nuestro poder de convencimiento a la gente, o qué tan buenos habladores seamos. No va por eso. La salvación viene de Dios y solo de Dios. Entonces, ocupémonos en que nuestro evangelio, nuestro mensaje, sea aquel mensaje que Dios mismo escribió en su palabra, en la Biblia. No fuimos llamados a hacer atractivo el evangelio. Recordemos que el mundo, los pecadores, están muertos en sus delitos y pecados. Ellos no pueden buscar a Dios. Es Dios quien los busca a ellos, así como Dios fue quien nos buscó a cada uno de nosotros. Muchas gracias por escuchar este tiempo y que Dios bendiga la palabra y el pensamiento entregado.